¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de cada martes y jueves a las 6 de la tarde desde Estados Unidos de América, antes de medianoche. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes hoy con un nuevo tema del misterio. Como veníamos anunciándoles, hoy está con nosotros Pablo Verón, directamente desde Chaco, Argentina. Hablaremos acerca del don de liberar almas. Será un tema muy interesante
nos había anticipado sobre esto nuestra querida amiga, la investigadora Carmen Céspedes, que está con una nanita y se ha hecho una pequeña cirugía. Le mandamos un cariño y esperamos que se recupere muy pronto. Esta noche nos va a estar escuchando, dijo, así que ella fue quien nos pudo introducir hace poco tiempo a este tema, como les decía, de este gran misterio, este enigma en un campo allí en esta zona norte de la República Argentina. Hoy vamos a conocer más de los extraños fenómenos que ahí suceden y, por supuesto, conoceremos a Pablo. Nuestros amigos tienen también muchas preguntas para él. A medida que íbamos hablando de este tema, me preguntaban a mí. Entonces yo los convoqué, les dije, vengan al programa hoy, porque él va a estar en vivo con nosotros. Por supuesto, así estamos siempre en vivo con ustedes en Facebook. Nos encuentran en nuestro muro, en nuestra página desde el 2018 que estamos allí en Antes de Medianoche, y también en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Allí ustedes pueden suscribirse, eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast, y también si les gustan nuestros temas, dar un like y compartir. Tenemos, por supuesto, un chat activo. Allí es donde ustedes pueden volcar sus preguntas, opiniones, saludos si quieren. Durante el corte vamos nosotros reuniendo todo lo que allí está y lo mencionamos de regreso de nuestro corte. Así que siempre tendremos en cuenta todo lo que ustedes colocan en ese lugar, pero también tenemos una línea de WhatsApp abierta. Si ustedes quieren entrar, dejar allí un audio de voz, aprovechen el momento en que vamos al corte, así Mariano puede después mirar y chequear si hay alguna grabación que ustedes han dejado, si quieren, por supuesto, llamarnos, pueden escribir y decir que quieren entrar. El número es el 54-911-5806-8099. Allí aparece en el Zócalo, siempre en el formato de nuestro programa. Si ustedes ven, ahí está el número chiquitito, pero pueden verlo y pueden apuntarlo también. Actualmente no estamos en Radio JAR, pero queremos agradecer a esta radio digital que siempre nos comparte con programas anteriores. Es una radio de Buenos Aires y también allí está al pie de nuestro formato el sitio. Si ustedes gustan entrar, a partir de marzo retomamos allí también en esa radio. Allí está también nuestra querida amiga Adriana Cuesta con su programa Despertares, con interesante temática. Agradecemos mucho a los Torino Auto Repair porque son la empresa de mecánica integral que siempre nos ha auspiciado desde que comenzamos hace mucho tiempo. Así que le agradecemos a ellos por estar en este 2026 también con su patrocinio. Si el auto no anda bien y andan por el Valle del Lago Salado, por Utah, llámenlos al 801-654-1019. Muy bien, vamos ya entonces, nos vamos para Chaco, tenemos una larga charla con Pablo Verón, vamos a conocerlo, amigos, sé que están expectantes para poder conocerlo y agradecemos mucho a Mariano Garbarino por esta conexión, por estar él haciendo posible Antes de Medianoche. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, te saluda Renata, ¿cómo va esto por allá, por el Chaco? Hola Renata, buenas noches a la audiencia, a todo tu equipo. El Chaco arde literalmente, arde por el calor. Hoy tuvimos 41 grados y bueno, hay zonas donde fue más la temperatura, así que un poco también estamos acostumbrados, pero siempre se sufre estos calores húmedos. Claro, exacto, exacto, por la vegetación de toda esa zona, que es preciosa y muy rica también en especies, Pablo. Nosotros te estamos conociendo y le decía al público a través de nuestra amiga Carmen Céspedes, porque ella me contó de vos, nos contó a todos, nos dijo de extraños fenómenos que se estaban registrando en ese lugar, viste que nosotros siempre andamos detrás de lo enigmático, lo misterioso en Antes de Medianoche, y cuando vino al programa, que ya ella venía hablando de unas extrañas luces, fenómenos muy extraños en el impenetrable, luego me refirió a vos, me dijo, hay otra cuestión allí que está surgiendo en un campito, el campo del misterio, y bueno, así fue como te conocí, Pablo, y te invité al programa. Pablo, contanos un poco de
¿cuánto tiempo hace? Hay varias preguntas aquí. Que vos conociste o llegaste a conocer lo que pasaba en el campo, este campo del misterio. Y si nos podés describir un poco cómo es el lugar, los antecedentes de ese sitio, más o menos dónde está ubicado. Bueno, el campo está ubicado en la localidad de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, a 120 kilómetros de la capital, donde estoy ahora, Resistencia, a 27 kilómetros del límite con Formosa, donde está el río Bermejo. Del otro lado está la localidad del Colorado. Esa es la ubicación geográfica. Y bueno, yo tomé contacto con el dueño de este campo en el año 2009, cuando yo estaba atendiendo gente en Buenos Aires, en la casa de un comandante de gendarmería, y me comenta que había llegado un gendarme del África, de Sudán precisamente, y que le había dicho que el chupacabra le había comido una vaca. O sea, fueron varias y esta fue la que ocurrió en ese momento. Entonces este hombre viene, yo lo entrevisto y le pregunto dónde queda su campo y me dijo en San Martín Chaco, y le digo, yo soy de ahí. Y me dio más o menos la ubicación, sí me ubiqué. En un tiempo, entonces, no sé cuánto tiempo más o menos pasó, ponerle un mes y medio, hasta que yo fui personalmente al campo, me encontré con él ahí, porque él estuvo 14 años de misión en la ONU, 5 años en Kosovo, 7 en Sudán y 2 en Haití. Entonces, en un intermedio, así digamos, un tiempo libre que tuvo, nos reunimos. Eh, Cuando yo llegué a ese lugar, fue exactamente como yo lo había visualizado cuando lo atendía a este señor, el dueño. Y ahí yo le dije, este lugar está predestinado para algo, está marcado para algo, pero o sea, no te pongas ansioso, espera, porque vas a tener señales muy claras. Y bueno, a los 15 años se dieron esas señales muy claras. Eh, que sería muy largo enumerarlas, pero digamos que aparecieron animales mutilados, aparecieron luces muy extrañas, aparecieron eh, como personas flotando sobre el pasto del campo. Eh, el encargado del campo era una persona escéptica, digamos, totalmente, pero él me contó que una tarde que estaba tomando mate, él solo escuchaba como una voz en su mente que le indicaba que vaya a un punto del campo y que se arrodille ahí y que haga una oración. Y bueno, tanto fue así que él agarró la moto y se fue hasta ese punto. Aclaro que Carmen le dice campito, pero tiene 247 hectáreas, o sea, es bastante grande. Eh, y bueno, la orden fue ir a un lugar donde se habían producido 4 pozos en cruz, que el puestero y los demás que trabajan ahí me decían que era muy raro porque no eran sumideros, los sumideros que se forman normalmente, sino que era tierra compactada, como que algo muy pesado se posó y generó esos pozos redondos, perfectos, y en cruz, que ellos lo veían desde arriba del caballo. Y me decían que apareció de un día para el otro. O sea, una tarde ellos encerraron los animales y no había ninguno de esos pozos. A la mañana siguiente estaban los pozos. Eh, y bueno, un montón de otras anomalías, digamos, cosas paranormales. Pero la señal clara fue lo que, digamos, lo que yo recibí simultáneo con el dueño del campo, el simultáneo con la hermana del dueño del campo, que es una mujer que recibe mensaje de la Virgen, pero ella vive en Pinamar, perdón, en Miramar, Buenos Aires, sobre el mar. Y bueno, ella espontáneamente sintió una necesidad de venir, viajó y me dijo que no sabía ni por qué.
y hacía 7 años que ella no iba ni siquiera a visitar a los padres porque tiene un negocio muy grande y no tiene quien se quede a cargo de eso. Pero esta vez fue algo que le superó, una ansiedad de viajar y bueno, vino y ahí ella transmitió el mensaje de la Virgen también, confirmando que se activaba algo importante en ese campo. A partir de ahí empezó a venir gente con distintos tipos de enfermedades, distintos tipos de grados de posesión y se liberan de una manera mucho más contundente, más rápido, más profunda que en otro lugar, que no sea ese campo, digamos. Ujú. Y Pablo, vos me habías comentado que un banquero había sido el dueño hace tiempo atrás. Claro, ese lugar fue utilizado por el dueño, que era el dueño del banco Robert, eh, y su hijo, que se llamaba Martín Robert, el dueño no recuerdo exactamente, ellos instalaron un feedlot gigantesco eh, y con una fábrica de alimentos muy grande. Y bueno, lamentablemente este hombre muere en un accidente, chocó un caballo viniendo de Santa Fe hacia San Martín y a partir de su muerte, bueno, sus hijos dejaron inactivo, digamos, tanto la planta de alimentos como después se reactivó la planta. Y esta parte del campo, el misterio que nosotros le llamamos, era lo que serían parte de lo que era el feedlot, el antiguo feedlot, y están los bebederos, toda esa instalación, digamos. Ujú. Y específicamente, ¿hay una zona dentro de todo ese campo donde vos ves, yo quiero contarle al público, porque anoche hicimos una pequeña pruebita de sonido, siempre lo hacemos en el programa para estar seguros que nos estamos viendo y escuchando bien, previo al programa, y vos ya estabas en el campito, entonces nos hiciste como así un pequeño, una Un panel. muestra, ¿no? Un paneo, se dice así técnicamente de toda la zona y después ahora vamos a ver este videíto del centinela. ¿Dónde es la zona donde el centinela contanos qué es el centinela para la gente y la zona, hay una zona especial donde vos ves que arriba está esa luz? Bueno, el Centinela es una estrella que se mueve, que digamos, me siguió toda la vida y a todas partes. Inclusive en julio hice un viaje a Río de Janeiro, o sea, primero fui a San Pablo, después al Templo de la Virgen Aparecida en Brasil y después a Río de Janeiro. Y en todo el trayecto del viaje también fue como mostrándose. Y hace aproximadamente en el año 2009 fue cuando me transmitió su nombre y bueno, después se identificó eh, como Hormuz, que es Ahura Mazda, o sea, que sería el dios del mazdeísmo de Zoroastro. Ujú. Y bueno, en un momento yo pregunto qué tiene que ver con Dios, Jesús, la Virgen. Y me dice, yo soy la estrella de Belén, o sea, eso es lo que me transmitió a mí, telepáticamente, digamos. Esa palabra Hormuz yo jamás la había asociado a Jura Mazda, entonces fue bastante chocante, digamos, esa revelación. Y también ese hecho de que se identifica como la estrella de Belén. Este centinela que yo llamo fue de alguna forma como profetizado por una señora que fue con su marido enfermo de cáncer en un riñón, gravemente enfermo, y esta señora espontáneamente avisa de que en 3 días iba a llegar algo importante. Yo justamente coincidía que al tercer día yo tenía que viajar a Buenos Aires, y me dijo, no, esperalo, esperalo. Y a los 3 días exactamente fue la primera vez que apareció el centinela como, como una especie de lucero hacia el sur, suroeste sería, y siempre aparece hacia el suroeste del campo, y viene como haciendo un ciseo que se ve en la filmación,
es como una izquierda-derecha, como una serpiente en el aire, sería en el cielo, Ujú, y se posiciona entre los dos únicos árboles que hay dentro de esa parte del campo, que son dos algarrobos. Siempre viene y se pone arriba de los algarrobos. Y las manifestaciones fuertes de la gente se dan exactamente cuando pasan entre esos dos algarrobos. Es como si fuera un portal, como un vórtice. De esa ujú, forma se manifiesta. ujú. Pablo, eh, ahora vamos a ir viendo todas las manifestaciones, ¿no? Las diferentes clases de fenómenos, qué le suceden a las personas, porque Carmen nos había hecho escuchar algunos efectos o características de estas energías sobre las personas. Pero bueno, hoy vamos a verlo en detalle. Yo te quería preguntar, como hablamos de la liberación de almas, ¿cuándo surge ese don en vos? O sea, ¿cuándo comienza, cuándo lo advertís? ¿En qué momento lo advertís? ¿No? Porque vos me hablaste cuando nos conocimos a través de WhatsApp de un caso, ¿no? En el Parque Teyucuaré. ¿Te acordás que me contaste algo, que vos tuviste que ir a liberar a una persona allí y demás? Contame cómo surge esto en vos, que es tan importante. Digamos que las manifestaciones paranormales prácticamente nacieron conmigo. Yo me acuerdo tener 4 años y en la penumbra de mi habitación se formaba como una mancha oscura en el aire, eh, que transmitía como un sentimiento tremenda de maldad, pero había como algo como que le ponía freno. E instintivamente yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo con esa edad no me levantaba y me iba a la habitación de mis padres? Yo sabía que debía llamar a los ángeles para que lo echen de ahí, de mi habitación, y eso sucedía cuando llamaba a los ángeles, era como que entraban por una ventana y se lo llevaban puesto a esta manifestación oscura muy negativa. Y a esa edad después se volvió casi un juego, porque era tan reconfortante la presencia de los ángeles que cuando este espectro no aparecía yo lo tentaba. Y tenía 4 o 5 años. Después, bueno, sí, y la primera persona que yo ayudé fue a los 14 años y de ahí arranqué, digamos, con los trabajos más fuertes. O sea, el primer exorcismo potente, fuertísimo, lo hice a los 16 años en el año 1989. Ujú. Ahí arranqué. Y bueno, de ahí para adelante. Pero quiero aclarar lo siguiente. Cuando Carmen habla de teorías, ella dice, yo tengo mi teoría, Pablo tiene su teoría. Yo hoy Ujú. le dije, todos los investigadores tienen su teoría. Yo tengo mi verdad, porque yo no soy un investigador, yo soy un vivenciador, ¿me entendés? Es como que cuando a Galileo Galilei lo obligaron a decir que la Tierra era plana o lo iban a quemar en la hoguera, la Inquisición, él lo tuvo que hacer porque si no se iba a morir. Pero internamente él estaba absolutamente convencido de que la Tierra no era plana, era redonda y no era el centro del Ujú. universo, ni Ujú. siquiera el centro del sistema solar. ¿Por qué? Porque el tipo agarró su telescopio y miró, ¿no es cierto? No es que sacó un cálculo, ¿me entendés? O Ujú. sea, Galileo vio que los planetas eran redondos, eh, que la Tierra no era el centro del universo. Y bueno, eso se convirtió en una verdad incorporada en él. O sea, no era una teoría para él. Exacto. Bueno, en Claro, mi claro, caso, una vivencia. Esto claro, está más. Claro. en mi caso es como que a Galileo lo hayan subido a una nave y lo hayan ido a dar un paseo por el sistema solar. ¿Viste? Entonces, al volver del paseo, lo tuyo ya no es una teoría, es una convicción, es una verdad, es tu verdad, que tampoco se lo puede imponer al que no lo pasó. Por eso yo no discuto ni con pastores, ni con curas, ni con nadie. No discuto de religión porque yo soy un tipo espiritual, no religioso. Para mí las religiones son marcos creados por el ser humano para
sostener lo que se desconoce. Entonces, respeto a cada persona, digamos, pero yo estoy muy seguro y muy firme en mi verdad. Y eso es algo que estuvo resguardado y casi escondido y contenido durante 35 años. 35 años. Y bueno, el año pasado, 2025, vino como una revelación de que se debía masificar esto. Y ahí recibí la orden de publicar en las redes lo del campo del misterio, que en realidad hay muchos lugares como ese. Son lugares que tienen vórtices positivos. Por ejemplo, el Cerro de la Virgen de Salta, de Tres Cerritos, el Cerro de la Virgen de la Peña en Tartagal, Salta, el Cerro de la Virgen del Chochís en Bolivia, eh, el Cerro Uritorco, Sierra de la Ventana, el Bosque Encantado de Miramar. Todos esos son lugares. Acá en Corrientes hay un lugar en Lomas de Vallejo, que es un pueblo donde hay un campo donde pasa exactamente lo mismo y la misma manifestación de lo que está pasando ahora en el campo del misterio. Y, oh casualidad, o sea, veo una presencia de la Virgen fuertísima en ese lugar y el dueño me dice que su abuelo le rezaba a la gente con la Virgen, curaba, y que ahí, en los años 50, 60, se hacía una fiesta más grande que la de Itatí. Entonces, con los años, con la práctica, con las vivencias, me fui convenciendo de ciertas verdades que, bueno, a veces me doy cuenta que es muy difícil masificar. Pero como recibí esta orden, lo hice y, bueno, ahí se contactó Carmen y mucha gente. Y, bueno, te contactaste vos también, o sea, pero es parte de una revelación. La revelación decía, publicar de esta forma para que llegue la gente que está marcada, que debe llegar. Pablo, sí, perdón. No, no, digo que en definitiva yo soy, como le digo a la gente, yo soy como un cable conector, un inductor, un conector, un mediador. No soy administrador del poder de Dios, pero sí he visto cosas maravillosas que pasaron a través de mis manos, eh, pero no soy administrador de ese poder, ni de lo que se revela tampoco. En definitiva, soy un simple servidor y siempre digo que yo hago ciencia espiritual en reversa porque primero siempre aparece el fenómeno y después viene la explicación. Y soy el único tipo que hace lo que no sabe, porque esto yo no lo estudié en ningún libro ni nada, es revelación pura, es una inducción que viene de lo celestial y me hace hacer cosas que después terminan siendo exactas. Pablo, contanos esa experiencia que me contaste a mí de ese vórtice que está allí donde hablaste de la casa de Bormann, que los nazis también conocían ese lugar. Contanos un poco porque es un lugar bastante Claro. particular, ¿sí? El peñón del Teyucuaré es un peñón gigantesco y es el único que está a lo largo del río, ahí en Misiones, en San Ignacio, exactamente está al lado de San Ignacio. Hoy el Teyucuaré es un parque provincial, donde hay guardaparques provinciales. O sea, y dentro tiene 8 miradores y en el medio, en la selva, hay un complejo que son 2 estructuras gigantescas de paredes de piedra como de 30 centímetros, 40, donde tenían sistema de agua caliente, de agua fría, túneles, varios túneles que conectan con diferentes lugares del río. Y hace más o menos 10, 12 años se confirmó que era un refugio nazi porque fue gente de la Universidad de La Plata, de arqueología, y encontraron monedas, platos con la esvástica y una caja de té con una foto original de Hitler con Mussolini.
Los relatos de la gente local, inclusive ahí en la entrada dice a la casa de Martin Bormann. Dice que ahí vivió Martin Bormann, el secretario privado de Adolfo Hitler. Bueno, el tema, o sea, yo escuché de pasar, hay también una canción de Soledad Pastorutti donde habla del Teyucuaré. Y al escuchar, es como que algo me resonaba y me resonaba, hasta que apareció endemoniado el hijo de un comandante que lo habían trasladado de Buenos Aires a Ituzaingó. Este hombre era oriundo de una localidad que está al lado, está a 7 kilómetros de San Ignacio, que se llama Gobernador Roca. Y cuando yo voy a verlo al chico, tuve la revelación que tenía que llevarlo a ese lugar, al Teyucuaré. Y bueno, después tengo que buscar en el archivo sí, en el archivo de la nube bueno, las fotos y los videos que hicimos ese día. Y bueno, ese chico se liberó ahí en la entrada. Y es porque ahí se genera un vórtice negativo que absorbe lo malo. O sea, es como cuando los espíritus malignos, los demonios llamados Legión, le pidieron a Jesús entrar en los cerdos, le pidieron permiso. Jesús le permitió entrar en los cerdos que estaban pastando ahí cerca y se enloquecieron y se tiraron al mar. O sea, a los espíritus malignos, a los demonios, los duendes, todo lo que es habitante de otra dimensión, no lo puedes matar, no lo puedes matar literalmente. Ujú, Lo que ujú. tienes que hacer es canalizarlo hacia donde corresponda, para que deje de habitar dentro de un ser humano. Y eso fue lo que pasó y quedó registrado en la Biblia. Deja que vayamos y nos metamos en esos cerdos. Le pidieron permiso a Jesús. Eh, y eso es lo que yo hago, buscar donde los lugares fastos, digamos, para canalizar este tipo de entidades negativas que pueden introducirse y habitar en las personas. Ujú. Entonces, ese también es el concepto, porque mucha gente me dice, ¿cómo puede hacer liberaciones de noche? Eso es cosa de brujos. Y no entienden que los espíritus de oscuridad se pierden en la oscuridad. ¿Me explico? Los Ujú. espíritus de oscuridad se pierden en la oscuridad. Y entonces el peor error que pueden cometer es querer liberar a la gente endemoniada, por ejemplo, dentro de las iglesias. ¿No? Van a pelear meses, años, y no va a salir porque no tiene dónde canalizarse. Esa es la cuestión. Entonces, de última, lo que yo termina teniendo un costado muy chamánico, porque yo ahora las liberaciones al lado del río, al lado del monte, o en el campo, donde vino la hermana de este hombre, el dueño, manifestó un mensaje a la Virgen y después una señora espontáneamente de Buenos Aires trajo la imagen de la Virgen, que es María Rosa Mística, y pidió que se la coloque ahí en el árbol, en uno de los árboles que están, digamos, de los dos algarrobos. Y ahí es donde se producen las mayores manifestaciones y fue justo que, bueno, cuando me comuniqué con vos, yo estaba en plena faena, digamos, atendiendo gente y te mostré un poco cómo era. Y a los Sí, pocos minutos apareció el centinela, que sí, ese estaba, no falla. claro, esa es la luz que aparece en el cielo, que siempre está presente, pero En este Pablo, ahora caso eran está, dos. dos En aparecieron. la Eh, otra noche hay cuatro, hasta cuatro y a veces cinco aparecen, con el mismo ujú, formato. ajá. Pablo, estábamos viendo recién, porque hay también material aquí visual para la gente, unas imágenes un poco extrañas de un ser que aparece allí. Yo no sé si vos estás viendo al mismo tiempo, vos nos enviaste estas. ¿Qué pasó acá?
¿qué es esto que captaron? Y después hay dos más parecidas, ¿no? Que se ve como Yo que acá se va en la pantalla esfumando. no puedo ver, Es un ser que se pero forma, está como rodeado de negro, ¿no? Como si fuera un ser, y se ve con una luz muy intensa, como anaranjada su bueno, rostro. bueno, Sí, eso pasó cuando vinieron cuatro mujeres que traían a un pariente muy enfermo de cáncer, un cáncer prácticamente terminal con metástasis. Y bueno, cuando yo lo posiciono, antes de pasar entre los dos árboles, digamos, entre los dos algarrobos, en la oración decía, del otro lado de la madera te espera la Madre de Cristo para cubrirte con su manto y alejar el espíritu de la oscuridad. Y al pasar esta persona, o sea, porque lo que sucede ahí es que las personas empiezan a sentir como una atracción, así como un magnetismo que le lleva hacia adelante, a pasar los árboles. Cuando la, cuando la persona expresa que siente eso, entonces ahí la gente que a mí me ayuda lo sostienen porque todos pierden el conocimiento, digamos, se le afloja todo el cuerpo y la mayoría se desmaya totalmente. Entonces hay que levantarlos en el aire para que pasen y quedan como desmayados del otro lado un tiempo X. Eso es lo que se observa en la foto. El hombre este, que fue el primero que pasó y quedó dormido, desmayado, digamos, el enfermo de cáncer, y después las cuatro mujeres que vinieron con él, que eran parientas. O sea, quedaron los cinco en descanso. Y había 20 personas más esperando el turno. Entonces, yo recibo la orden de sacar fotos con la luna llena detrás del árbol. Entonces, una persona que me estaba ayudando a mí le pide a todos los 20 que estaban abajo del árbol que se corran atrás. Se corrieron todos. Debajo del árbol no quedó nadie. Y a ellos saco dos fotos. En una sale el ser este que vos me decís que parece como con un traje negro y con la cara bien sí. roja y como que tiene algo, como una llamita, algo así en la mano. Y se observa, lo que se observa arriba es la luna llena, y la luna llena aparece con la forma de un manto o de algo cónico, si vos lo Ujú. observás. Y de ese cono o de ese manto sale un rayo que es como que lo contiene directamente a este personaje que aparece, y si vos mirás bien, está detrás de la línea de los árboles. O sea, que en la foto se manifestó lo que primero salió en la oración. Detrás de los árboles, detrás de la madera, te espera la Madre de Cristo para cubrirte con su manto y alejar el espíritu de la oscuridad. En la foto siguiente, porque fueron dos fotos, eh, una tras otra, ya se ve más borroso y se ve como si fuera una calavera con una capa y con una criatura desnuda, con Ujú. un niño desnudo en brazos. Eso está más, digamos, más difuso, pero si lo mirás bien se nota. Y fueron una Sí. tras otra. O sea, y bueno, estas 20 personas son testigos de que se sacó con mi celular en función normal de cámara y inmediatamente que yo veo eso en la foto, le llamé a los 20 y todos vieron, los otros siguieron desmayados ahí hasta que reaccionaron. Esa es la historia de esa foto. De esa fotografía, Pablo, en cuanto al, bueno, las dolencias o enfermedades físicas son por supuesto muy importantes y van en busca las personas del alivio, pero también hay otros tormentos, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema emocional, espiritual, casi diría, que también son muy importantes y vos estás también en este tema de liberar esas almas, ¿no? ¿Cuál sería la relación o cuál es la relación de estos seres, estas entidades que vos captaste allí, fotografiaste? Quiero decirle al público que hay varias fotografías. Si Mariano quiere continuar pasando, porque hay otra que hay un señor tendido, como en el pasto, ¿verdad? Se ve el árbol y se ve una luz que está sostenida como en el cielo también. Eh, ¿Qué relación hay entre estas energías negativas y digamos, las personas en sí que están luchando con esto? ¿Por qué
¿por qué se apoderan así del cuerpo físico de la gente? Voy a compartir verdades que yo fui confirmando a lo largo de 36 años. No Ujú, me creo el dueño de la verdad, pero sí, yo no tengo dudas y yo sé que eh, tarde o temprano eh, se va a demostrar que esto es así porque es como, ya te digo, como cuando Galileo se convenció que la Tierra era redonda. Eh, no hay nada suelto y la raíz de todas las cosas que inciden sobre el ser humano están en lo espiritual. De ahí se va condensando, se manifiesta en lo energético, emocional, mental y después en lo físico. Entonces, ahí yo entendí por qué en la Biblia, por ejemplo, dice que Jesucristo, cuando curaba, ¿cómo curaba? Echaba el espíritu de la enfermedad. ¿Me entendés? ujú. Eso dice en la Biblia. Jesús echaba al espíritu de la enfermedad. Y yo me fui convenciendo exactamente de eso, de que todas las dolencias del ser humano tienen una raíz espiritual. Y nosotros, todos los seres humanos, nacemos con dos condicionantes que no se salva a nadie. Uno es la sangre, el otro es el espíritu. O sea, uno es el ancestralismo, que viene de los ancestros, de los antepasados, la herencia, ¿tá? La herencia espiritual. Ojo, porque hablo de sangre espiritual porque encontré casos de hijos adoptivos que estaban manifestando las maldiciones de sangre de los padres adoptivos. Ujú, ¿Qué quiere decir? Que al llamarlo hijo, vos ya le estás metiendo la cadena de la generación tuya. Pero también estos adoptivos tienen doble protección, porque tienen doble cadena, o sea, una de sus padres genéticos y otra de sus padres de crianza. En definitiva, en familias donde hay ataduras y maldiciones de sangre muy fuertes, los que zafan y los que siempre están mejor y la pasan mejor y tienen más suerte son los adoptivos. ¿Me entendés? ujú. Eso lo estoy viendo en un patrón a lo largo de muchos miles de casos. Eh, pero ¿qué pasa? La misma manifestación puede tener dos raíces muy distintas. Yo recuerdo un caso en el 2004 en la ciudad de Clorinda, Formosa, una mujer enferma de cáncer, cuando yo recién descubrí, o sea, me ayudaron a descubrir el don de oración en lengua que yo tengo, y en la oración en lengua decía que era una trampa satánica, ese cáncer, eh, que fue una jugada satánica, o sea, algo malo. Ahora, aparece otra mujer con el mismo cáncer y en la oración Dios me dice, no vengas contra mí. ¿Me entendés? No vengas Ujú. contra mí. O sea que me estaba diciendo que él le puso esa dolencia, el mismo cáncer, ojo. Claro, Entonces ahí, sería, perdón Pablo que te interrumpa, sería, según yo lo interpreto, ¿no? Algunas son con determinado propósito y vienen de determinada manera. Algunas pruebas, enfermedades, ya sea, por eso digo, ya sean emocionales, ya sean físicas, ¿no? Vamos a decir que son atribulados por un propósito de superarlas, no sé, y otros no, otros realmente pueden ser limpiados de esto. O sea, es una influencia lo que, negativa que la... Claro. lo que tenemos que entender primero es qué es este plano que nosotros habitamos. Primero. O sea, cuando yo escucho que van a mandar naves a Marte, a Júpiter o hasta donde lleguen para ver si hay vida, me río yo solo porque todo este universo que nosotros conocemos y todo el vasto universo que no conocemos, que parece infinito, en realidad es una matriz, una latiz, como dijo el doctor Greenberg, es una creación exactamente para contener al ser humano. Y te puedo asegurar que van a revisar el universo entero y no van a encontrar
otro planeta habitado en este plano. Ahora, en distintas dimensiones, están habitados todos los planetas, todos. Venus, Marte, hasta el Sol, pero en distintas dimensiones. Entonces, ¿por qué se creó este plano? ¿Y qué es este plano? Lo que a mí se me reveló es que este plano es un plano de compensación, compensatorio, o sea, no es ni el cielo ni el infierno. O sea, que en este plano no aterriza ningún espíritu 0 kilómetros, todos vienen con historia, o sea, todos vienen con karma y a la vez vienen con la sangre. Y la sangre se transmite, las maldiciones y las ataduras y los condicionantes, hasta 15 generaciones. Y a veces sucede algo que yo llamo enroque karmático y generacional. Vos podés ser la reencarnación de un antepasado tuyo. ¿Me explico? Y ahí se complica todavía más la cuestión. Entonces, a lo largo de estos 36 años yo aprendí que la primera condición para la liberación es la revelación. Lo que no se conoce no se puede liberar. Eso que hacen los evangélicos, que le oran a la gente, le dicen, Señor, vos sabés lo que Él tiene, curale. Eso es una pantomima. Jesucristo dijo bien clarito, busquen la verdad y ella os hará libres. En ningún momento dijo, recen como loros, hagan iglesia evangélica o católica, hagan ayuno. No, 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 no. Busquen la verdad y ella os hará libre. Entonces, ¿yo qué hago? Como primera medida para poder liberar a una persona, tengo que bucear en su verdad. Y si a mí la revelación no me permite acceder a su verdad profunda, quiere decir que yo no tengo injerencia en esa persona. Porque yo al recibir los dones me confundí, pensé que era para todo el mundo y después me fui dando cuenta de que no. Por eso Jesucristo dijo, no deis lo santo a los perros, ni arrojen vuestras perlas a los cerdos, porque las pisotearán y se volverán a devorar. Por eso cuando Jesús curó a 10 leprosos, uno solo volvió a agradecerle y los otros 9 fueron a denunciarlo por curandero con los sumos sacerdotes. Así de complejo el ser humano, Renata. Y todo eso que habla y que enseña Jesús en la Biblia, yo me lo fui confirmando en 36 años. No arrojes tus perlas a los cerdos. Eso me llevó a mí, porque yo, cualquiera que venía enfermo de cualquier cosa, yo le imponía la mano y ¿sabe qué? Terminé en terapia intensiva, estuve 16 veces al borde de la muerte. Y yo decía, pues ¿cómo puede ser que si yo estoy haciendo el bien a la gente, Dios no me cubre? Hasta que me vino la revelación y me dijo, no, vos tenés que pedir revelación a ver a quién tenés que darle los santos, porque si no, van a venir muchos perros. ¿Me Pablo, explico? claro que sí. Vos usás unas palabras en arameo también porque, no sé si me lo comentaste, creo que sí, o no sé si Carmen o me lo comentaste vos, pero eh, usás dentro del ritual, no sé si es correcto lo que estoy diciendo, de la liberación, ¿no? De los métodos tuyos para liberar el alma de las personas de diferentes aflicciones, una vez que conoces el interior del ser, que estás hablando que es generacional también, que tiene que ver con mucho de lo Los que hay en ancestros. nuestro pasado, claro, los ancestros, ¿no? El árbol nuestro que desconocemos, porque hablas de 15 generaciones para arriba, y que en algún momento se produce esa conexión con aquello negativo que algún alma permitió que entrara. Ahora, por ejemplo, esas palabras en arameo, ¿no? Eh, tienen un significado, me imagino que sí, especial. ¿Por qué usas el arameo? ¿O por qué se usa para esta liberación? El arameo sale cuando está el guía que corresponde, digamos. Hay guías que hablan en otros idiomas, o sea, yo vengo a ser como una especie de medium de Mm. guías. Eh, Cuando me uní a un grupo carismático en Paraguay, en el barrio Villa Morra, ahí está la iglesia de Fátima, en ese lugar se da un fenómeno muy raro de que la gente desarrolla dones, especialmente los jóvenes,
que no se da en otros lugares, no lo he visto en Argentina. Por ejemplo, van los jóvenes, empiezan a participar en los cultos y empiezan a desarrollar el don de lengua, de evidencia, Mm. de profecía. Y bueno, me decía la gente de ahí que no se sabe por qué, pero eso ocurre. Y ellos tienen diferentes niveles, digamos, tienen distintos tipos de culto. Está la misa común, después hay otro tipo de culto más especializado. Y bueno, cuando compartí con eso, es como que afloró en mí esa capacidad de hacer la oración en lengua y después nos fuimos dando cuenta que esa lengua es arameo. Ahora, también sale mucho en hebreo, digamos, el hebreo ortodoxo común. ¿Por qué? Porque en un tiempo un amigo me dijo, ¿por qué no poner el traductor? Y puse el de Google. Y es impresionante cómo traduce del hebreo, pero del hebreo no arameo, hebreo. Ahora, cuando se va a hacer una liberación muy fuerte, ahí sí se hace presente el arameo puro, que yo no lo entiendo. Y me doy cuenta de que el espíritu que está guiando en ese momento, en algunos puntos, trata de castellanizarse cuando quiere que yo entienda algo. Y el resto no lo entiendo, o sea, actúo. Y a veces se dan diálogos entre las entidades que están poseyendo a una persona y el guía que a mí me está usando en ese momento. Ujú, ujú. Yo soy, y las demás personas somos espectadores de discusiones, o a veces como charlas, y no entendemos nada. Eso se da. Ujú. Por Es un ejemplo, idioma, la otra vez una aparece lengua una persona, muerta. ¿cómo? Sí, como lenguas muertas o lenguas desconocidas, como muy antiguas o, sí, o desconocidas. Claro. Ujú. Exactamente. También, o sea, a lo largo de los años como que fue variando. Antes entraba mucho el latín y cuando quiere dar, digamos, revelaciones para que, para que estemos convencidos de que es una revelación y no una cuestión mental, lo tira en idiomas, sí, como en inglés, alemán, francés. eh, Ujú. Actuales. Claro, y al traducir coincide exactamente y da la clave para la liberación de la persona. Eso sucede mucho, ¿viste? Viene mucha palabra de ciencia y mucho discernimiento de espíritu. Yo recibí eso con discernimiento de espíritu, liberación y Ujú. palabra de ciencia. Entonces, Ujú. el discernimiento de espíritu a mí me permite de un solo vistazo ya identificar qué tipo de entidad está habitando esa persona y hasta dónde esa persona puede metabolizar esa verdad. ¿Me explico? Sí, Hay claro. gente que yo simplemente le rezo, le hago la oración y le doy, digamos, los parámetros de lo que debe hacer y no le doy muchas explicaciones porque me doy cuenta que su nivel de conciencia no está preparado para recibir la teoría. ¿Me explico? Necesita la acción, o sea, le duele el estómago, o sea, hay que pasar el dolor de estómago. Ahora, si ese Ujú. dolor de estómago viene porque en otra vida lo mataron de un puntazo en el estómago, ya a esa persona no le puede decir eso, por más que vos sepas que esa es la verdad. Eso se llama ecokarmático. Eso, por ejemplo, los enfermos de asma, los que se murieron ahogados, encontré mucho de eso. Y con la gente yo no me fijo muy bien a quién le tengo que transmitir ciertas verdades y hasta qué punto, o con quién directamente tengo que hacer la oración y listo. Y en ese Ujú. contexto he visto que Dios le dio regalos tremendos a gente que no te lo imaginás. O sea, una vez vino un hombre ebrio, totalmente borracho, a pedirme que le rece para sacar la lotería porque él necesitaba plata. Ujú. Y, y yo sinceramente estaba por sacarlo rajando. Y recibí, o sea, salió por mi boca una palabra, tacto, tacto.
Entonces ahí frené y le digo, bueno, vení, si Dios quiere que vos saques la lotería, la quiniela, así será, si no, yo rezo. No, sí, güey, porque me dice, yo no sé leer ni escribir, pero en ese libro dice que Él es poderoso y yo necesito el dinero. Bueno, entonces cuando yo le impongo la mano sentí un dolor tremendo en el costado, en el estómago, y lo soltaba y pasaba y lo tocaba y otra vez ese dolor terrible que a eso yo lo llamo rebote, cuando me está mostrando algo que está en la persona. Y a ellos le digo, che, ¿a vos te duele el estómago? No, sí, pero eso me curo yo tomando yuyo. Me dice, vos curame la suerte. Bueno, se fue. Nunca más volvió. Y como a los 3, 4 meses viene un estudiante de medicina, de cuarto año de medicina, me dice, yo vengo a que vos me expliques cómo hiciste para curar un cáncer de cabeza de páncreas, porque eso es incurable. Y le digo, no sé qué me está hablando. Sí, porque mi vecino así no sabe leer ni escribir y yo vine a visitar a la mamá y me mostró el diagnóstico y bueno, yo sabía que cuando volví a visitarla a mi mamá el tipo iba a estar muerto, porque un cáncer de cabeza de páncreas te mata en un mes, a lo sumo 2. Y ahora vengo y el tipo está ahí tranquilo y le pregunté y me dijo que te vino a ver a vos, pero que vos no le curaste la suerte. Y dice, ese es un bruto, un tape, que nunca en su vida va a saber qué es lo que tuvo ni de qué es lo que zafó. Pero yo soy un estudiante de medicina cuarto año y a mí me tenés que explicar. Y le digo, yo no sé ni dónde queda el páncreas. Me acordé ahí, le digo, ese es un tipo que vino borracho que le cure la suerte. O sea, eso fue un regalo de Dios a un tipo que por alguna razón lo merecía. ¿Me explico? Sí. Pero yo soy sincero cuando digo, no administro el poder de Dios, yo no sé ni dónde queda el páncreas. Esa es la verdad. Y bueno, así Claro, como es, ese, muchos casos. claro, Pablo, es más a nivel de lo que sentís, lo que sale de vos para beneficiar a las personas, que a veces el tema por el cual vienen, ¿no? Hay algo ahí que parece que es superior en cuanto a ayudar a la Todo lo que yo persona. hago es por Claro, inspiración. Todo lo que yo hago es por exacto. inspiración. Y me di Pablo, cuenta, sí, sí, decime. decime. No, me di cuenta que, o sea, en un tiempo yo trataba de ampararlo en una religión. Por eso recorrí todas las religiones, carismáticos, católicos, pentecostales, evangélicos. Estuve hasta con los judíos en Tucumán. Sí, yo quería, porque como el tiempo del programa no es mucho hoy y tenemos un material también que me gustaría mostrar, quisiera mostrarle algo al público en cuanto a las energías y a las imágenes que vos nos enviaste y que captaste también. Sí. Entonces, si, ahí Mariano las está mostrando, porque yo tengo esta pregunta con respecto a todas estas Yo no sé por luces, qué no la puedo, no sé por qué yo no ¿no puedo las ver podés ver? no Yo sé te las por puedo qué. describir, pero son una Eh, secuencia de imágenes que vos sí. fuiste mandando, que me mandaste a mí. Y me gustaría si Mariano las va poniendo una detrás de otra, porque la pregunta sería, Pablo, de todas estas manifestaciones en el cielo, ¿no? Eh, ¿Qué son? Son, vos podés decir, son plasmáticas, son lumínicas, eh, porque este no sería el centinela, todas estas que vos enviaste, son diferentes en sí de Claro. colores, ¿no? Algunas más alargadas, o sea, esas se presentan, porque vos en un momento me comentaste también en cuanto a la liberación, que de la persona van también emanando luces, que vos viste salir unas luces de las personas. ¿Son esta clase de energías lo que vos ves cuando la persona se libera? No son energías, son seres. Oh, son seres, perdón. Son seres. Y en 36 años de hacer esto, me di cuenta que hay más cosas que demonios o espíritus errantes, como los Dibuk o Egunes. Hay más. Hay duendes y hay otros que directamente no están catalogados en las religiones, pero que sí se tiene conocimiento de su existencia, como los arcontes, por ejemplo. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Te Estos vas a serían encontrar, es seres, como decir, Pablo. ¿eh? Estos serían seres, esas luces que vos mencionás Son seres, son seres. Ajá. son entidades. No hay nada suelto en el universo. Hay lo que está a favor del ser humano o lo que está en contra del ser humano.
esa es la verdad. O sea, a favor del ser humano hay más que Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen, los profetas, los santos, los ángeles. Hay más. Y también el ejército satánico tiene más componentes. Entonces yo fui descubriendo que hay gente que está invadida por llamémosle así, malo, que yo no lo llamaría extra terrestres, sino lo llamaría extradimensionales, porque no pertenecen a nuestra dimensión. Pero capaz que habitan la Tierra antes que el ser humano, ¿eh? Guarda. Pero son extradimensionales y tienen la capacidad de invadir al ser humano, pero siempre, o sea, dentro del derecho que tengan. ¿Qué significa eso? Que en una misma cuadra yo encontraba una persona que no sentía absolutamente nada, otra que sentía alguna anomalía, otra que era asediada y otra que era directamente torturada por entidades. Entonces yo decía, ¿qué le diferencia al que vive en esta esquina del que vive en la otra esquina? Uno que no siente nada y el otro que es torturado y asediado. Y esa diferencia está en su historia personal y en su historia karmática y en su historia de sangre. Por ejemplo, si la persona tiene en su sangre antepasados que hicieron pacto o que practicaron, como en un tiempo fue muy popular, desde 1850 para arriba, espiritismo o diferentes cuestiones esotéricas, abren puertas en la sangre. Entonces después los nietos, bisnietos que no saben nada de la historia, no entienden por qué son tan acosados, perseguidos y agobiados por estos seres. Y terminan en tratamiento psiquiátrico. Yo tuve un caso emblemático de una mujer que hacía 35 años que estaba en tratamiento psiquiátrico y también por supuesta, ¿cómo se llama eso? Cuando largan espuma y se tragan la lengua. Epilepsia. Epilepsia, supuesta psicosis, supuesta paranoia, supuesta esquizofrenia. Y lo que tenía era una brutal atadura con su pasado karmático. Lo que yo tuve que hacer fue una regresión. Ella le hizo una inducción y vio lo que fue en su vida pasada, una prostituta que hizo un pacto satánico. Se vio acostada en una estrella de 5 puntas hecha con sangre, con velas negras. Del momento que tuvo esa revelación, terminó absolutamente su problema. A tal punto que se hizo mi asistente durante años. Y siempre me decía, porque yo en esa época tenía 32 años, y me decía, pensar que antes que vos nazcas yo ya estaba enfermo. 35 años venía padeciendo. Entonces, ¿qué pasa? La medicina occidental se concentró tanto en lo físico que dejó de tener en cuenta hasta lo energético, menos lo espiritual. Entonces hoy se produce una zona gris, donde las personas que están atacadas por estas entidades malignas van a un sacerdote y a menos que sea un experto en liberaciones, en exorcismo, los sacerdotes que le dicen, vos mirá mucha tele, porque así le dijeron a un endemoniado que yo le llevé a una iglesia acá, vos mirá mucha tele, le dice el cura, tenés mucha fantasía en tu cabeza, andate a un psicólogo. Bueno, en realidad estaba re endemoniado. Entonces, esa zona gris es donde no entra ni la ciencia ni la religión. Y ahí están encajonados muchas, miles, millones de personas en tratamiento psiquiátrico, encapsulada su mente. Y jamás encontré a alguien que le haya curado la psicología o la psiquiatría. Nunca, en 36 años. Sí me encontré con mucha gente como la flaca que me dijo, hace 35 años yo estoy en tratamiento y vos apareciste para curarme. ¿Por qué? Porque la raíz de ese problema estaba en lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Eso no se enseña en ninguna universidad. Y eso es un don que uno tiene que recibir. Por eso,
dice el Eclesiástico 23, no desprecie las artes del médico, ahí se está refiriendo a los chamanes, porque Dios puso en la naturaleza la cura de muchas enfermedades. O sea, básicamente está diciendo el Eclesiástico 23, no desprecie las artes del curandero, porque Dios puso en la naturaleza, en las plantas, la cura de muchas enfermedades. Entonces, es complejo el tema, es muy largo, pero básicamente lo que yo le diría a toda la gente es que la raíz de todo lo malo que le sucede al ser humano está en lo espiritual. Y la clave de la solución está en la revelación. No hay liberación si primero no hay revelación. Por eso Jesús dijo, busquen la verdad y ella les hará libres. Pablo, vamos a hacer un corte para escuchar lo que piensa hoy la gente que está allí en el chat, si hay preguntas para vos, porque me imagino que nuestros amigos, como vos recién decías, es muy complejo, es difícil de explicar también, porque vos estás hablando de, claro, de un lugar, desde un lugar donde vos experimentás todo esto, entonces lo contás como lo vivís. Para las personas que no lo han conocido, para mí misma también, nos parece un poco extraño poder conectar todo esto que mencionás. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte, regresamos enseguida y por supuesto vamos a escuchar el audio completo de esta mujer que por supuesto parece o está poseída, que nos había traído anteriormente Carmen. Ahora está totalmente libre. Exacto, vamos a escucharlo y nos vas a explicar. Que a vos te interesa, yo te puedo conectar directamente para que vos la entrevistes a ella y que te cuente en carne propia lo que vivió, porque ya está totalmente liberada ahora. Buenísimo. Vamos al corte y regresamos enseguida con más antes de medianoche. Ya volvemos. Bueno, amigos, queremos agradecer a todos los que están esta noche junto a nosotros con este diferente e interesante tema. Quiero agradecer a los grupos, como siempre, que nos comparten y ya rapidito vamos a ir a escuchar a todos nuestros amigos que tienen preguntas para Pablo o comentarios acerca de todo lo que él nos ha compartido hoy. Agradecemos, por supuesto, a Fenómeno OVNI, Los misterios de los otros seres con Tommy Donadieu en México, también a Visión OVNI, con Silvia y Andrea Simondini en Buenos Aires, Argentina, en Entre Ríos, perdón, pero en Argentina, Asociación de Ufología y Parapsicología de Manises, España. Omnifans Art desde California nos comparte Alien Score Tijuana, Edición Libre con Luis Alcaraz desde Baja California. Agradecemos al grupo del señor Jaime Maussan en México, René Girán y los misterios de Girán están siempre con nosotros, Perú, ovnis extraterrestres ancestrales, abducciones y exopolítica. Queremos agradecer a Ovnis Venezuela, la red ufológica, a SUFON, la Asociación de Ufólogos del Norte de Chile, también a UFOS Ovnis México, Hemeroteca de Ovnis, ET y Misterios. Gracias también a los hispanos en el norte de California, Mantícora, Paranormal Group, agradecemos a hispanos, latinos en el norte de Houston, también a Jifae, Chile, El Chamán, Sendero de Luz, a Un Nuevo Despertar, agradecemos también a Contacto Interior, agradecemos a los amigos de Revelaciones de Solari Parravicini, también aquí a los latinos en Utah County. Queremos agradecer a los argentinos en Madrid, la página oficial, no queremos olvidarnos de ninguno, y también al Café Ufológico de Santiago de Chile.
vamos a escuchar un poquito a nuestros amigos, qué es lo que piensan hoy. Allí están ellos hoy en Facebook. Misael González está junto a nosotros. Sara Vargas también nos dice, buenas chicos, un saludo, Sara, para Las Vegas, aquí en Estados Unidos. También Laura Chiaparela está junto a nosotros y nos saluda. Alejandro Boico nos ve desde Paraguay. Laura dice, buenas noches amigos, un cordial saludo para todos. Delfina González nos está escuchando desde México. Nelson Vikingo dice, buenas saludos. Aquí está Ricardo Osvaldo Folch y dice, sabe Pablo, dice, gran investigador, un lujo en el programa. Saludos, sabios investigadores. Edgar Antonio Guerrero nos acompaña desde Ecatepec, México, nos manda besos y abrazos. Noemí Friedrich está aquí, nos está mirando y dice, buenísimo programa desde Córdoba, Argentina, saludos. Ricardo Valdés nos ve hoy desde Argentina también y nos saluda. René García está aquí mirándonos. Ricardo agrega, Martin Bormann vivía en Chile, en el sur. Distrajeron a la CIA, dice, y al Mossad, diciendo que vivía en la Argentina. Bueno, hay muchos estudios que dicen que estuvo allí, en esta zona donde menciona Pablo. Incluso yo he seguido al gran investigador Abel Basti, que nos ha acompañado en nuestro programa, él, en 2 oportunidades, que vive en el sur argentino y que ha investigado muchísimo a los nazis en la Argentina, a todos los nazis allí. Y bueno, él estuvo en ese lugar y ha constatado algunas cosas de estas que menciona Pablo, ¿no? Como Vajilla, como parece que ahí estuvieron establecidos ellos, estaban. Pero todo esto que nos dice Pablo es otro aspecto, un aspecto más Ahora, espiritual, ¿no? Renata, Que habría como un vórtice. Si querés agregarnos algo breve, Pablo, pues tengo que seguir con la lista de amigos, pero decime. ¿sabes por qué se generó ese vórtice negativo ahí en el Teyucuaré? Porque los nazis eran esoteristas oscuros, ellos adoraban el sol negro y ellos hacían prácticas espiritistas tratando de conectarse con los ancestros y en realidad lo que hicieron fue conectarse con extraterrestres malignos de la estrella Alderaván, que eso es mucho más amplio y lo traté mucho con el famoso Héctor Antonio Pico, que vivía en una cabaña ahí en el Uritorco hace Ujú. 2 años ya. Él era el editor de Interesante. la revista Cuarta Dimensión, no sé si lo escuchaste nombrar. Sí, Héctor he Antonio, escuchado, sí. claro. Sí, Así Pablo, es que, interesante. Claro, por algo buscaban esos lugares, esas energías, ¿verdad? Telúricas, conocían mucho sobre eso. Bueno, claro. aquí dice Ricardo, nos comenta aquí, tiene protección de San Benito y de San Cipriano, oraciones de este santo, dice, para protección, que comente sobre Zaratustra, dice, gracias. Bueno, no sé si hoy tendremos tiempo, tenemos que hacer otro programa, pero porque ya no tenemos mucho tiempo en realidad, pero interesante ese tema también. Vos lo decís por la mención que hizo de Hormuz, ¿verdad? Las cosas que decía que así se presentó ante él esta luz. Bueno, Déjà Vu, Samma está aquí, María Elsa Cárdenas también. Ricardo dice, Pablo no miente, es un elegido de Dios. Laura Masis Calvo dice, sin duda existen estas energías que aún no comprendemos bien. Bueno, Ricardo dice, hay humanos que Dios le da dones. Y aquí agrega algo importante que también quiero preguntarte, pero cuando terminemos de nombrar a todos los amigos, porque así tenemos todas las preguntas, dice, tiene fe, que es lo más importante. Claro, yo quería preguntarte, Pablo, sobre la fe, ¿no? ¿Cómo actúa la fe? Pero bueno, René García está aquí, Juan Guillermo Aracena Muñoz nos manda saludos desde Iquique, y bueno, hablan de las energías, dice que las energías realmente existen, por supuesto. Bueno, hablan de que aquí los sacerdotes a veces no tienen ese don, habla de la iglesia en sí, pero pueden ser exorcistas, dice también, exorcizar a la gente, sacar los demonios. Sara Vargas dice, Pablo, entonces, a lo que entiendo, también a ti te posee una energía para poder liberar y sanar a la persona. Ahora nos va a contestar. Ricardo Osvaldo nos dice, según el ángel que actúa, puede hablar en latín, inglés, alemán o arameo. Bueno, después Ani Sandoval dice, buenas noches, Laura, invitado.
Si tenés amuletos de protección, también nos preguntan. Laura Chiaparela dice, excelente programa el de hoy, muy interesante. Bueno, Nelson dice también que lo de los arcontes es real, como que a él le consta también. Ricardo dice, bueno, que no hay que tocarse los ojos, no sé si se refiere a cuando se presentan las energías allí en la curación. Daniel Rizo, patrón, está aquí. Y Ani Sandoval dice, amigos del chat, saludos. Ani siempre está conectada con toda la gente que está en el chat porque quiere siempre conocerlos. Hay hoy un amigo, Néstor, aquí dice Gayol, parece, que dice, buenas noches Renata, muy buen programa con el señor Pablo Verón, desde Victoria, Entre Ríos, las 7 colinas de Roma, dice Argentina, Ciudad Omni. Bueno, un gran saludo para vos, Néstor, gracias por vernos hoy. Carmen Céspedes dice, súper interesante. Un abrazo, Carmen, gracias por estar con nosotros. No sé, Vanessa Gerard puede ser que esté con nosotros y manda saludos desde Uruguay. Parece que sí, que habría un saludito más. Yo quiero regresar, hay poquito tiempo, como unos 15 minutos, vamos a tener que repartirlo. Y aquí hay algunas preguntas. La pregunta que te hace Sara, Pablo, es sobre la energía que a vos te posee, no sé si es la palabra correcta, pero que está junto a vos, porque ella deduce que vos entonces también tenés una energía que está junto a vos. Claro, ¿Es correcto? ese concepto, esa energía a la que vos te referís, se conoce como Hashem Ruach, que en hebreo significa el aliento del Señor. En el Hashem Ruach pueden venir diferentes componentes, como ser el Espíritu Santo, Jesús, la Virgen, ángeles, profetas, y también otros guías que durante la vida fui confirmando que están conectados. Entre esos están chamanes. Bueno, voy a contar rápido, digamos, en el grupo carismático este en Paraguay, me decían siempre que yo tenía muchos guías, pero no me dan ni la cantidad ni la descripción. Pero siempre me decía que tus guías estén siempre con vos. Yo ya había tenido manifestaciones de Jesucristo de la Virgen y de San Benito Abad, que se me presentó a mí en una pared cuando yo era evangélico y no sabía ni que él existía, nunca había escuchado hablar, y yo pensé que era San La Muerte. Y cuando le miro bien, me di cuenta que tenía una, digamos, una túnica negra con capucha, pero tenía barba y en vez de una guadaña tenía un báculo de color turquesa. Y cuando viajo yo a Paraguay me dicen que si yo quería hacer liberaciones tenía que hacerme devoto de San Benito. Y me hablaban de la medalla. Y eso fue en 2004, donde no era popular. Entonces fui a un ciber, me acuerdo, y puse medalla de San Benito. Y cuando aparece la imagen me di cuenta que era lo que se me apareció en la pared. Por eso yo tengo siempre mi medalla de San Benito. Esos fueron, digamos, eh, los guías con los que yo tuve el contacto directo. Y después están los indirectos, los que no se, digamos, identifican, sino que simplemente te usan. Y eso lo fui descubriendo a través de gente que, digamos, espontáneamente, que tenían evidencia y que venían a que yo les atienda por, qué sé yo, un dolor de rodilla. La que más claridad me dio en el tema era una señora llamada Blanca Peñalosa, que tenía 80 y pico de años en Tucumán, y ella, como yo en esa época me daban los rebotes, yo le llamo el rebote a la energía que sale de la persona y que me impacta a mí, y me daban los rebotes en el estómago, me producían unos cólicos terribles, entonces yo ponía un vaso con agua entre la persona y yo, y esta mujer me empezó a escribir toda mi vida, mi gente, mi familia, todo. Y le digo, ¿cómo sabe usted? Me dice, porque ahí veo en el agua. Entonces ahí le puse el vaso en la frente y le digo, ¿qué más ve? Dígame. Y ahí me dijo, vos tenés muchos guías. Está Dios, Jesús, la Virgen, los santos, los profetas. También están esos monjes negros, así como
benedictinos, están esos chinos que andan descalzos con túnicas naranjas, como los budistas. Están Sí. también esos que bailan alrededor del fuego vestidos con pieles de animales. Y después mira así el vaso y me dice, ah, mira, también están esos grises que tienen los ojos grandes y no tienen boca. Ujú. Y bueno, después me dijo otras cosas que ahora no puedo contar porque ya sería muy chocante y, digamos, necesita mucho contexto, mucho espacio para explicar. Pero Ujú. fue realmente sorprendente y contundente lo que esta mujer, eh, digamos, me confirmó algo que había pasado 5 días antes en la iglesia de Nanagua, en Paraguay. Me lo confirma en San Miguel de Tucumán, 5 días después, una mujer que no sabía absolutamente nada. Y me dice, ah, mira, vos te pasó tal cosa. Y fue chocante, fue una locura. Porque ahí en esa iglesia de Nanagua yo tuve una abducción. Y ella lo vio 5 días después, con total claridad, en un vaso de agua en Tucumán. O Ujú. sea, son cosas muy, muy chocantes. Eh, Claro, cómo ella podía leer también todo. Claro, vos conectás, Pablo, que a mí es lo que me llama tanto la atención, el fenómeno que nosotros denominamos extraterrestre, porque hablas de ajá. abducción también, claro, y de repente mencionás todos estos seres, ¿no? Que ahí aparecen y que se manifiestan a través de las personas. Entonces, claro, es como algo muy diferente de escuchar y de entender. Pablo, la fe, ¿no? Ahí Ricardo mencionó la fe. Siempre hablamos de la fe para curar, la fe para ser sanado. La Biblia habla de la fe, a través de la fe también Jesucristo curaba. En el caso tuyo de la liberación, ¿actúa la fe de alguna manera? ¿Es importante? Te voy a pedir que trates siempre de abreviar porque nos queda el audio este de esta mujer, de esa posesión y todo, que necesitamos que nos expliques porque cuando vino Carmen solamente un fragmentito le pasamos a la gente, ¿no? Imagino que habrá preguntas. Pero Muy brevemente contanos te voy a de la decir, fe, sí. muy brevemente te voy a decir que yo admiro a la gente que tiene fe. Admiro a la gente que tiene fe. Porque yo soy el tipo que menos fe tiene en el mundo. Porque estoy tan acostumbrado a ver cosas contundentes que creer en algo que todavía no lo veo, para mí es imposible. Yo no tengo fe. Yo me guío por la contundencia de las cosas concretas. ¿Me explico? Lamentablemente es así porque toda la vida me ocurrieron fenómenos paranormales, entonces eh, yo no tengo fe. Yo tengo certeza, tengo verdad, o sea, mía, confirmada. Pero si vos me decís, tenés que creer en algo que no lo sentiste, ni lo viste, ni lo viviste, para mí es imposible, porque yo soy justamente un vivenciador de cosas concretas, paranormales, pero concretas. Por eso yo me considero que hago ciencia espiritual, no hago superstición, ni religión, ni dogma, no. Lo que hago es una vivencia cruda, pura, verdadera, y lo comparto con las personas que siento que están preparadas como para, porque ese error cometí también. A veces yo en el afán de compartir, es como que vos le invites a subir al Everest a gente que tiene asma o que no están preparados. Claro, claro, sí. ¿Viste? Entonces, hay gente que está preparada para contemplar el Everest con vos desde abajo y hay otros que están más preparados para ir subiendo un poco. Ascender, Y habrá claro, algunos preparados como para llegar hasta la cima. Pero claro. en esto yo tengo mucho cuidado ahora porque me convencí de que una verdad dicha fuera del tiempo y fuera de la conciencia necesaria se convierte en un tremendo veneno para esa persona. Le hace más daño que la mentira. Entonces, cuando yo recibía las verdades, quería masificarlas y me di cuenta que no, que hay gente que está donde debe estar. Por más que vos sepas de Ujú. que esto no es así. ¿Me explico? Claro, como que hay un tiempo para cada cosa.
y hay una Claro, preparación, claro, hay personas más preparadas, menos preparadas para claro. recibir ciertas Antes cosas. yo, antes yo sentía la ansiedad de compartir algo que vos decís, ¿me entendés? O sea, ponerle que baja Pablo, un plato volador. Ponerle que baja un sí, plato volador en el fondo de tu casa y vos te vas, te subís y charlás con ellos. Y cuando vos te bajás, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de convencerle a todo el barrio, y a toda la ciudad de que son postas, es real, es verdad. Pero ujú, después, cuando muchos digan, no, esta está drogada, o está loca, o fantasea, o quiere llamar la atención, te vas a dar cuenta que hay gente que no está en el grado de conciencia necesario para digerir tu verdad. ¿Me explico? ujú. Sí, para Entonces, comprenderlo. Es claro, difícil, de una manera misericordiosa, yo ahora puedo interactuar con toda la gente, porque ya me pasó esa ansiedad. Ya me di cuenta que el camino es mío. Y me acompaña el que puede, cuando Dios quiere, como puede. Ya no tengo yo que estar tratando de arrear a la gente compartiendo una verdad que por más que sea contundente, es mía, solo mía. exacto. O sea, la Vamos a fe, escuchar perdón, Pablo, tenemos muy bien, poquitito tiempo. ¿Querés que escuchemos este fragmentito del video que le prometimos al público? Con audio lo va a poner Mariano y nos haces, pero tiene que ser un resumen porque ya estamos casi en el tiempo de finalizar el programa. ¿Qué pasó con esta mujer que vos liberaste, ¿no? De esta energía tan negativa que la tenía allí a ella sometida. Lo no escuchamos era y lo ve y energía, no. eran espíritus malignos. Perfecto, espíritus. Entonces vamos a ver este pequeño fragmento. Ahí lo tenemos listo. Vamos a escucharlo una vez más y ya nos cuenta Pablo. Ahí volvemos. Perfecto. Pablo, ¿qué pasaba con esta mujer? Hacenos un resumen y cómo fue que la liberaste de estos espíritus, como me Esta decías, que mujer se eran. conecta conmigo. Esta mujer está en un pueblito muy chiquito que se llama La Dubiji, que está entre Resistencia y San Martín. Se conecta conmigo diciéndome que tenía una serie de molestias, dolor, enfermedades, mala suerte, le iba mal el negocio, porque tenía una carnicería tonta. Y estaba convencida de que le habían hecho una maldición, una brujería o una cosa así. Me cuenta de que se peleó con su propia familia, su hermano cultor de San la Muerte, su cuñada, hasta su propia madre. Bueno, cuando yo eh, voy de paso y que me paro ahí en la Dubiji, me voy, le rezo y se transformó directamente en un animal, al punto que lo mordió al marido, fue una cosa, una manifestación brutal. Ujú. Me di cuenta que ahí en la casa de ella no iba a salir eso. Lo primero que tuve que hacer es que renuncie a un personaje acá que justamente ayer era hoy, no sé qué hora, que es el gaucho Gil, que viene a ser San la Muerte disfrazado de gaucho. Es un espíritu maligno. Y ella tenía en la entrada de su casa un altar con eso. Eh, entonces le digo, vos no te puedes defender con lo mismo que te ataca. ¿Qué hice? Que saque y rompa la imagen del gaucho del San la Muerte y la reemplazó por la Virgen y pintó de celeste
Y ahí le digo, bueno, ahora sí. Y ahí activé para que vaya al campo, que fue, justamente coincidió con que estuvo Carmen ahí, que ella filmó eso, que bueno, no se ve la imagen, sino el audio. El problema de ella Se ve es, una fogata, Pablo, como que estaban claro, allí, ¿no? Y también claro, estaba presente el centinela, o sea, la luz estaba allí, ¿verdad? estaba ahí arriba, no era uno, había dos centinelas en esa noche. La fogata la hice bueno, después te voy a mandar una foto. Eso fue una orden que yo recibí, una revelación de hacer la fogata. Y en la fogata, después te voy a mandar bien la foto, aparece una figura de un hombre recostado por un tronco. Y después, cuando ella vio esa foto, me dijo, así lo encontré a papá muerto en el monte. O sea, era exactamente la figura del padre que apareció muerto en el monte. O sea, Ujú. en extrañas circunstancias, desaparece el tipo y ella lo encontró recostado en un árbol muerto y cubierto con una frazada, una manta. ¿Y cuándo se liberó ella? Se liberó cuando me confirmó, me confesó que ella tenía como una reliquia la manta del padre. Mm. Y le costó muchísimo entregármela y me dijo, me la dio mi mamá diciendo, tenela vos porque yo no puedo tener esto. Y al quemar esa manta en el campo, inmediatamente ella dejó de manifestarse y quedó totalmente liberada. O sea, era una maldición que se había transmitido de su papá a ella y también de su mamá, pero más que nada fuerte del lado del padre. Del padre. Pablo, escúchame algo. Estos ruidos que hace ella, ¿no? Guturales, esas expresiones. ¿Por qué eso sucede? O sea, vos que estás en contacto con eso en el proceso de la liberación, ella está luchando contra qué, contra esta entidad, este espíritu que la posee. Claro, porque estaba poseída por un demonio que se manifiesta como un toro. Esa es la verdad. O Como un sea, toro, así lo este veía. demonio se llama Belcebú, que en realidad Baal Zebub en el idioma cananeo significa señor de las moscas. Y se manifiesta de dos formas, como un toro negro o como un perro negro. Ujú. ¿Viste el famoso lobizón? El Sí, famoso lobizón es real, pero no es el séptimo hijo, puede ser hijo único. Yo encontré un caso de un lobizón de 16 años que era hijo único. El lobizón es la persona que es descendiente de una persona, un brujo que hizo pacto con Belcebú. Entonces le queda esa maldición. Yo tengo un video justamente de la liberación de un hombre que estaba poseído por ese espíritu del lobizón, que te lo voy a pasar. Estoy pensando, no sé si te lo pasé. O sea, hay videos que no, no lo son tenemos. hay videos que son mucho más contundentes que eso que vos estabas mostrando ahora, mucho más. Lo único que yo nunca me dediqué, o sea, tendría que pixelar las caras, porque por respeto a las Claro, personas, claro, Pablo. Y pero también nos pasa en el programa, a veces son un poquitito, este, eh, como un poco profundos, quiero decir, las claro, expresiones, por respeto a las personas. claro, Claro, nosotros también, viste que hay algunas regulaciones en las plataformas, entonces también tenemos que tener un poco de cuidado a veces con lo que bueno, mostramos. Claro. yo publiqué varias cosas en TikTok, o sea, lo más suave que yo podía, digamos, encontrar en mi archivo, y me lo sacó y me amenazó que me iba a cerrar la cuenta, TikTok. Claro, Eh, porque tienen regulaciones. Pablo, claro, hemos Facebook llegado al también. final del programa hoy. Ya estamos en horario, pero no quería dejar pasar algunas cosas que vos nos enviaste porque me parecían todas súper interesantes. Nos quedó lo de la mutilación de ganado, que lo hablamos muy rapidito, pero vamos a tener una segunda parte seguramente porque hay mucho que vos no nos pudiste contar hoy. La Y, mutilación lo hacen los arcontes. Los arcontes. ajá, ¿Y para qué lo hacen? Extraen el suero, no la hemoglobina queda seca. Extraen el suero de la sangre y con la energía del suero
tratan de tapar los vórtices positivos, o sea, son anuladores de vórtices. No se alimentan, ni están haciendo experimentos, ni nada. Ellos no necesitan eso. Lo único que necesitan es el fluido vital, la energía de la sangre, del suero, para cerrar los vórtices. Eso es todo un Ujú, concepto bastante largo de explicar, pero que también lo he comprobado absolutamente. ujú. Pablo, acá hay como un enfoque tan diferente de todo lo que hablamos siempre en el programa. Cuesta a veces, porque tenemos una manera de estudiar y de investigar estos fenómenos que es totalmente distinta. Esta le da, por supuesto, es otro camino muy diferente de entender todo lo que pasa, todo esto que por lo menos pasa allí en ese campo donde vos estás. Pablo, quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado hoy, por tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado, pero igualmente nos viniste a visitar antes de medianoche. Y pedirte disculpas si andamos un poco a las carreras, pero así a veces lo requiere el tiempo del programa. Igualmente pudimos hacer todo un recorrido por, creo que los puntos fundamentales de tu trabajo como liberador de almas. Pablo, ¿cómo podemos contactarte? ¿Cómo hace la gente si... Acá hay amigos que tienen muchas preguntas, porque han surgido otras. Yo todas no las pude hoy como mencionar en el programa, porque hay otras preguntas también. Nos pregunta si sos medium, canalizador, pero bueno, hoy no tenemos ya más tiempo. Pablo, ¿cómo hacen los amigos para escribirte a vos? Eh, Primera, o sea, yo te compartí mi Face, Ujú. bueno, que se llama Pablo Natogochi, se escribe Natoksochi GSM, o sea, Pablo Natoksochi con X GSM. Natoksochi lo puse porque en tributo a un chamán muy importante que hubo en los años 30 ahí en mi pueblo. Natogochi significa niño sabio. Ese chamán se llamaba Evaristo Asensio. Por el otro lado está el TikTok, que ese es Pablo Enrique Verón, eh, y está mi número de teléfono, digamos, que yo siempre lo doy, que sería, o sea, internacional sería más 549 3624 048 236. Ese sería mi número donde me pueden mandar WhatsApp o llamarme, no hay problema, yo atiendo a todo el mundo porque yo entiendo que lo que yo recibí es para el bien de la Mm. gente. Pero sí, Podemos, siempre pongo podemos cuidado. anotarlo en el chat, Pablo. Lo vamos a anotar Exacto, para que la gente lo vea allí. Sí. exacto, sí, sí, sí. Ese es mi número y es la manera más práctica, digamos, porque a veces yo ando por zonas donde no hay cobertura de señal, de internet, Mm. entonces lo más práctico es mandar un WhatsApp o hacer un llamado, ¿viste? Sí, a veces las aflicciones eh, físicas, hoy yo te estaba escuchando todo lo que vos contabas, Pablo, y espirituales, son a veces algo que la gente o que todos nosotros padecemos y arrastramos durante mucho tiempo, y el hecho de poder liberarse, ¿no? De los dolores, de la manera en que uno pueda lograrlo, porque cada uno pone su esperanza en algo. Vos hablabas de la fe, decías que para vos es algo tan concreto porque se te manifiestan las cosas, pero cuando las cosas no se manifiestan completamente, las personas utilizamos la fe en lo que podamos tenerlo y así como cada uno Claro. lo comprenda. Y bueno, Sí, y yo quería decir que bueno, que el hecho de recibir un alivio, ¿no? Recibir esa paz que cada uno necesita, siempre creo que es lo que el ser humano busca en la vida. Así que creo que bueno, que es importante que hoy nos hayas contado tus vivencias, tu trabajo en lo que haces, ¿no? Esto para terminar, del don de para liberar. Sí. terminar, y como un, digamos, un hecho emblemático, es que en el año 2018, en agosto, no, octubre de 2018, fui como guiado por la Virgen hasta un lugar llamado el Santuario del Chochís, en Bolivia. Está a casi 3.000 kilómetros de donde yo habito. Llegué ahí de una manera de película, digamos, muy raro fue. Y yo había soñado con esa virgen y era una virgen blanca, así que encontré que es la Virgen de la Punta.
Y cuando yo entré ahí, ese lugar estaba vacío y veo esa virgencita y yo le digo, ¿para qué me trajiste tan lejos? ¿Para qué me trajiste hasta acá? Y me muestra el globo terráqueo que se cubría de una brea negra y me decía, ya viene la peste, ya viene la muerte. Y a lo último, la marca en la puerta, como en la película de Moisés. En definitiva, me di cuenta que lo que estaba anunciando era la llegada del COVID y que en el Mm, COVID cabalgó el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, por eso a lo último era la marca. Y una doctora de Corriente, el otro día me dijo, ese bicho es muy raro, me dice, porque yo he visto jóvenes que entraban así como con una gripe y a las 3 4 horas estaban entubados y a las 5 horas estaban muertos. Y he mm. visto ancianos, pero decrépitos, que la pilotearon como una gripe, tranquilo. Sí, fue cierto. Entonces, Sí, no había sí. un parámetro físico que sustente por qué te mata el COVID. Ujú. Eso es emblemático, porque me Claro, lo mostró. claro, Pablo. Sí, cuando hablabas de revelación. Bueno, nos despedimos en esta noche. Gracias por todo, gracias por habernos contado todas estas interesantes experiencias tuyas. Nos despedimos de Chaco, nos despedimos de Argentina y nos despedimos del público que hoy nos ha acompañado. Nos reencontramos en unos días con un nuevo misterio siempre en antes de medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Gracias. Antes de medianoche.